Muchas gracias. Para mí es un motivo de mucha alegría estar siempre aquí con nuestros amigos de Achem, que nos visitan en cada una de estas sesiones, y es importante decir que prácticamente casi todos los días hay intervenciones muy interesantes que podemos estar visitando en directo o verlas en la reprogramación, ¿cierto? Una vez que se suben a YouTube. Claudita siempre nos está avisando ahí, nos está comunicando cuando los videos ya se suben. Así que un abrazo a cada uno de ustedes. Desde aquí, desde Santiago de Chile, en una fría noche de invierno, se ha hecho sentir muchísimo el frío. Vamos a bajar a 0 grados esta noche, así que es una noche muy helada. Yo, como siempre, con la ventana abierta atrás, entra el vientecito. Así que muchas gracias por estar aquí. Saludo también a los amigos del grupo de meditación que nos van a ver seguramente. Así que a cada uno de mis hermanos y amigos que nos acompañan el día sábado en el taller de meditación, también un abrazo grande. Entonces, vamos a partir, vamos a dar inicio a esta charla de hoy día, donde la pregunta es interesante, ¿no? Primero, una aseveración: somos luz, ¿sí? Vamos a ver por qué somos luz. Y una pregunta inquietante: ¿dónde está el interruptor? Puesto que si somos luz, de algún lugar esa luz se activa y se enciende. Vamos a viajar entonces por esta pregunta: ¿somos luz? ¿Dónde está el interruptor? Bien, hace un tiempo vi la imagen con un óvulo, un espermio con un óvulo. Seguramente ustedes han tenido ocasión de ver esa imagen que está dando vuelta por la red. Y cuando el óvulo se une con el espermio para ser fecundado, que además hay que decir de que es el óvulo quien escoge al espermio, se produce un estallido de luz, literal. Es observable, podemos ver cómo ese estallido de luz se provoca al momento en el cual el espermio y el óvulo se unen. Cientos de miles de años se reducen a un acto sincrónico, a una vibración y a luz. Sí, a luz. La unión produce un chispazo, literalmente, que en adelante guiará el curso de la multiplicación celular, y post-nacimiento, que además se llama alumbramiento, se encargará de la regeneración celular. Todo lo que no se ve se ignora. Durante mucho tiempo, la idea de luz fue un asunto remitido al reducto del alma, al nous egipcio, luego al griego, y que en apariencia refirió a aspectos más bien ocultos de una supuesta capacidad humana de ser iluminado. Sin embargo, un viejo adagio del libro El Kybalión, que seguramente la gran mayoría de nosotros conoce, versa que como es adepto y cumple su pleno sentido en el hecho de esta producción lumínica venida desde la unidad, desde el punto donde comenzamos a ser. He escuchado también la idea del punto cero allí. Bruce Lipton proporcionó la clave científica probando que la célula es en sí misma una pila. Es decir, la célula produce electricidad, produce una determinada carga eléctrica. Somos, entonces,
seres energéticos. ¿Lo olvidamos o lo ignoramos? Lo cierto es que vibramos como lo haría un gran productor de energía. Más adelante, la doctora Esther del Río demostró que la sangre tiene ferrita y el agua en el cuerpo tiene el comportamiento de un cristal líquido. Campos electromagnéticos. Desde el hinduismo, sabemos que el cuerpo tiene alrededor de 72.000 centros energéticos llamados chakras, que más tarde, a inicios del siglo XX, Madame Blavatsky, iniciadora de la Sociedad Teosófica, eminente investigadora de la riqueza mística, dejaría en aproximadamente 7 chakras principales, homologando su visión con la constitución septenaria. En el hinduismo también se habla de las redes de Indra, que hoy se homologa a la red neuronal del cerebro y su funcionamiento lumínico y al ordenamiento del universo. Es impresionante ver la semejanza de esta visión de las redes de Indra, que es muy similar a la irradiación lumínica de la conexión en nuestro cerebro y que es idéntica a la expansión que conocemos del universo. Es interesante y es sabido que la red neuronal se comunica a través de impulsos eléctricos leídos y vistos por la ciencia moderna a través de máquinas. Masaru Emoto, que espero que podamos conocer, podamos leer alguna vez, ya fallecido, tiene un libro maravilloso, se llama Los secretos del agua. Este investigador japonés, en su trabajo con los cristales de agua, mostró que el agua tiene memoria y que ésta es alterada por el influjo de los campos electromagnéticos, por la intención, por el pensamiento y por la palabra. Somos luz. Esto es muy interesante. La conciencia podría estar relacionada con la luz. El papel de los biofotones en el cerebro es un área de investigación creciente en neurobiología. Y donde hay fotones, puede haber mecánica cuántica. Bertoni Adams y Francesco Petruccioni exploran este campo en biofísica cuántica. Todo parece indicar que los efectos cuánticos están implicados en el funcionamiento de los organismos vivos, desde los más simples hasta los más complejos, y que la conciencia podría ser el resultado de partículas de luz de origen biológico. Aunque no de manera concluyente, cada día queda más patente que los efectos cuánticos podrían estar implicados en el funcionamiento del... Los biofotones presentes en el cerebro podrían incluso estar relacionados con la inteligencia y con la conciencia. Por cierto, Humberto Maturana, a quien cito habitualmente, llevó el asunto más allá, considerando al ser humano como un ser biológico. Lo definió como un organismo que tiene sobre sí un nicho capaz de producirse a sí mismo
es decir, autopoyético. Maturana dice que nos creamos a nosotros mismos continuamente, nos reparamos a nosotros mismos y además somos seres que nacemos amorosos. Sin embargo, chakras, luces, electromagnetismo, nos tienen aquí viviendo una vida bastante. Creemos en los límites y ejercemos esa creencia a rajatabla. Un buen texto a citar sería el de Bruce Lipton, que se llama La biología de la creencia. En otros círculos, nuestra pineal explota. Podremos despegarnos del suelo y somos iluminados. Por un lado, tenemos concepciones que pueden ser limitantes, pero por el otro, tenemos ofertas que se disparan de manera desproporcionada. En esos méritos que pueden ser posibles, parecemos verdaderos mendigos en busca de la migaja separada de la panacea. Y si bien es cierto que la ciencia ha estado corroborando aquellas visiones que nos vienen desde muchos siglos atrás, no ha dicho nada nuevo. Va en una peligrosa búsqueda de un reguero de migajas que abren otros regueros de migajas como expresiones holográficas de lo mismo. ¿Dónde está el interruptor? En gran medida, ese interruptor parece estar la mayor parte del tiempo apagado. Mi buena amiga Ítala Mendoza me decía que ese interruptor apagado está en ti, en los pensamientos negativos, en las creencias limitantes. Y ciertamente ese apagado nos anula absolutamente y formamos una creencia de este apagado que luego fortalecemos con estructuras ad hoc que nos permitan sostener esa creencia hasta el límite de nuestras posibilidades. Es decir, de alguna manera es probable que nos volvamos defensores de la oscuridad. Seguimos siendo seres energéticos en potencia. De alguna manera, esperamos por la manifestación del encendido. Como es adentro, es afuera. Hace un par de semanas, hablando con una de mis consultantes, le invitaba a brillar con todo su potencial, con toda su expresión maravillosa, con toda su inteligencia. Y es que las consultas terapéuticas vienen movidas por esa oscuridad que se experimenta. Esa oscuridad tiene olor azumagado, tiene textura, tiene un gusto amargo en la boca. Y es posible que tenga cierta lógica de sobrevivencia también si logramos mirarlo desde la bioneuroemoción. El puede estar resguardando al cerebro central hasta estar en condiciones de enfrentar nuevamente la vida que ayer fue hostil o que derechamente nos agredió. El interruptor está dentro de ti, dentro de mí, dentro de nosotros. Pareciera, como lo dice Jung, que solo el sufrimiento
conciencia. Eso tiene mucho sentido, porque de cada golpe persistente pareciera que se reviviera con más fuerza. Sin embargo, también creo que es posible una segunda derivada. El botón de encendido es el amor. La mística cristiana lo tiene también muy claro. Ella dice, ama al prójimo como a ti mismo. Y curiosamente, hoy, desde la física, desde los estudios de la física, se investiga el aporte que nos ofrece la interacción con el otro, al que yo agrego complementario. El maestro interior ha dicho también, nuestra sanación es la sanación de todo cuanto nos rodea. De Anthony de Melo, El canto del pájaro, cito también el siguiente texto. El amante llamó a la puerta. ¿Quién es? Preguntó la amada desde dentro. Soy yo, dijo el amante. Entonces, márchate. En esta casa no cabemos tú y yo. El rechazado amante se fue al desierto, donde estuvo meditando durante meses, considerando las palabras de la amada. Por fin regresó y volvió a llamar a la puerta. ¿Quién es? Soy tú. Y la puerta se abrió. La senda espiritual ha tenido muy claro que la potencialidad luminosa del ser está dentro del mismo ser y que esa luz cumple su mayor efecto en el compartir. Dice la mística cristiana, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La versión es del Evangelio de Mateo. Toda la vía espiritual está llamando a buscar ese interruptor. Tapping, que es la técnica que nosotros desarrollamos, es una herramienta muy amorosa, además de llamarte la atención en el aquí y en el ahora con toquecitos suaves, ubica un punto especial. ¿Se acuerdan del punto sensible? Allí se conecta con la emoción. Y ese encendido de la luz interior, a través de los siglos, está muy relacionado precisamente con el corazón. Ni lo cuántico, ni el ocultismo son verdaderamente la magia. La magia eres tú y está en tu corazón. Entonces, ocurre que frente al desastre que nos parece o que nos puede llegar a parecer lo externo,
lo que ocurre afuera, el desorden, la desconexión, la polarización, que es un asunto que he llegado a ver incluso en chat donde el presupuesto es una visión intelectual más elevada. Todas estas cosas que son visión dual, como lo diría Enrique Corbera, que son parte de la dualidad, no son necesariamente parte de la visión espiritual, que considera algunas cuestiones que son bastante esenciales y pueden sonar, y de hecho lo es, muy contradictoria con respecto a la visión que se tiene hoy en día de la vida. La espiritualidad busca la paz, busca la tranquilidad, busca construir desde este reducto interno y busca relacionarse con el otro de una manera amorosa. La espiritualidad nos acoge a todos. Es una visión que no está sometida al dogmatismo, que es más bien flexible. Y a través de ella tocamos el corazón, como lo hacemos con tapping, y lo masajeamos. Y ese masajeo en el punto sensible es, en definitiva, la apertura para poder penetrar, ingresar al resto de los puntos que van a terminar por abriendo nuestra casa, nuestras puertas y nuestras ventanas a la luz. Nos van a permitir emanar luz, porque somos efectivamente luz. Pareciera, en rigor, hay que decirlo, que la sociedad postmoderna ha ocultado el sentido práctico de este encendido. Osho a lo mejor tiene mucha razón cuando dice que ni las sociedades, ni los gobiernos, ni los ismos, ni los partidismos nos quieren libres. Porque coercitivamente lo que nos mantiene ligados al cordón umbilical del sistema es precisamente el miedo, la extrema dependencia de lo material, luego de lo económico, asusado por un extremo individualismo, donde terminamos finalmente perdiendo la experiencia del otro, del medio en el que vivimos. Esa luz interior, si hoy día convertida en campos mórficos, que es una teoría bastante interesante también de poder ver, que a propósito de esto, nuestra maestra Aurora nos habla habitualmente de aquello, hace mucho sentido, puesto que somos seres destinados a la interrelación, no a la competencia, que es un asunto que va a costar un par de generaciones desarraigar de nuestro funcionamiento, sino que a la complementariedad, a la colaboración, como lo expresa también Maturana. Entonces, el interruptor está definitivamente allí. Y no depende del otro.
que es también algo de lo cual hemos venido hablando. No depende del medio su encendido. Su encendido depende de nosotros para luego ser servidores del medio. Si como es adentro, es afuera, el solo encendido de esta luz, de esta conciencia personal, va a permitir el alumbrado de todo lo que nos rodea. Con razón, el doctor Wayne dice que cuando cambias la manera en que miras las cosas que miras cambian. Entonces, esta luminosidad interior nos muestra la verdad de lo que somos. Si somos seres de luz, somos seres destinados a iluminar todo lo que nos rodea. Somos seres de transformación y somos seres de colaboración. A veces se nos olvida, y es bueno decirlo, y siempre lo repito, y lo voy a seguir repitiendo, se nos olvida que somos seres sociales. Se nos olvida que existe un otro complementario. Se nos olvida que nuestra luz está al servicio de los demás. Una de mis pacientes me contaba lo siguiente. Trabaja en un hospital público y además es voluntaria de un movimiento que se llama de Narices Rojas. Entonces yo le dije, eso es de Patch Adams. Me dice, sí, es muy similar a lo de Patch Adams. Cumple el mismo propósito. Y me ha relatado la satisfacción interna que se produce al experienciar la sonrisa del otro que está en una situación compleja. Ellos ven niños que han sido también abandonados o han sido lastimados. Esa misma experiencia de amor, de bondad, de generosidad, enciende inmediatamente las potencialidades que están en nosotros. Necesitamos de la física cuántica, de la filosofía. Probablemente son expresiones bastante interesantes y que hacen tangible lo que hasta ahora es intangible. Pero en los Upanishad, que son textos de la filosofía hindú muy antiguos, con cierta razón dice, no es lo que el ojo ve, no es lo que el tacto experimenta. En definitiva, no es la sensación de los 5 sentidos, sino aquello que está detrás de la experiencia sensorial. Eso es Brahma, el Eterno, y no lo que la gente aquí adora. Por lo tanto, tenemos un buen desafío para penetrar con amorosa sutileza en nuestro mundo interior y ser acariciadores de ese interruptor que encienda la luz transformadora, en primer término, en mi núcleo familiar, y luego que se vea expresada en la comunidad con un servicio amoroso, con una extensión de mano,
con una escucha atenta del otro y sus conflictos. A eso estamos llamados todos y cada uno de nosotros, a terminar con la intelectualización de los conceptos y a volverlas reales. Ahí estamos. Entonces, decía que estamos llamados a alejarnos de la intelectualización de los conceptos y a volverlos reales. Con esto de la luz interior, de la luz que somos, con conceptos como sincronía, sincronicidad, que tratamos en una hermosa velada con el grupo de meditación con el cual nos encontramos los días sábados, estamos en este desafío de tomar estos conceptos que se ven hermosos, grandes, pero ponerlos en el suelo, darle forma, acariciarlos de tal manera que te vuelvas un transformador de tu propia realidad y que no dejes esa transformación en manos de otros, sino que en manos de ti mismo. La visión espiritual es directamente proporcional a la cantidad de seres humanos que habitamos en este mundo. Pero su fuerza complementaria es la que la hace uno con todos. Claudita. Pedro. Hermosa exposición. A empezar a buscar el interruptor. O a no perderlo de vista, por lo menos. A no perderlo de vista. Pero que uno si está mucho rato en la oscuridad, como que empieza a acostumbrarse, así que no hay que perder de vista. Jung es un... y se puede buscar esa tesis de Jung. Jung habla mucho de la sombra, ¿no? La sombra tiene una potencialidad impresionante una vez que la reconoces. Pero no estamos invitados a quedarnos en la sombra, en el lado oscuro de la fuerza, como dice Susana Campos. No estamos llamados a quedarnos en el lado oscuro de la fuerza. Reconociendo el lado oscuro, estamos llamados hacia la luz. Tanto es así que en esa misma imagen de Luke Skywalker con su padre, yo soy tu padre, en la pelea final, ¿cierto? En la batalla final, él es capaz de hacer brillar en su padre la luz que habitaba en él, a tal punto que él rompe con su propia oscuridad para ofrecer un sacrificio de amor en virtud de resguardar la vida de su hijo. Tenemos a Govinda con la manito levantada ahí. Govinda. Hola, hola Pedro. ¿Qué tal, Govinda? Una consulta, mira, de todo lo que tú has hablado, encuentro excelente. Si tú lo llevas ahora a todo lo que estamos pasando con esta pandemia, esta luz, porque tú hablas ahí de lo que somos, de que somos luz, pero estamos invadidos en este minuto con tanto miedo, tanto temor. ¿Qué podrías tú decirme referente a esto? ¿Cómo podríamos nosotros, ese interruptor,
transmitirlo al resto, ¿cierto? Hacia esos otros yo nuestros, de que comiencen a vibrar a otro nivel, no con el miedo. Yo creo que así esto del COVID va a desaparecer, porque es un miedo grotesco, aterrador, y que estamos co-creando quizás más cepa, es mi postura muy personal. Sí, Govinda, estoy absolutamente de acuerdo contigo. El miedo es productor de cepas, sin lugar a duda. Las modifica genéticamente. Tu pregunta es muy atingente. ¿Qué hacemos para proteger esta luz, para potenciarla? Mira, en conversaciones con el maestro interior, hay una frase maravillosa. Él dice, en el amoroso diálogo contigo mismo, 3 son multitud. Por lo tanto, si en el amoroso diálogo estás tú con tu interioridad y todo lo demás es añadido, una buena forma práctica, muy práctica, es apaga el televisor. Busca información puntual para mantenerte al día en lo esencial a través de alguna radioemisora que tenga una orientación más saludable. Si no la hay, entonces retoma tu música de gusto, de preferencia, y Susan Campos dice, no hay que tener miedo, pues, como dice Aurora, no alcancé a mirarlo, ¿cómo decía Aurora? Por lo tanto, y a todo esto Aurora tiene también esa visión, no televisión. Una, no te contaminas con los campos electromagnéticos que produce la pantalla, ¿sí? No te ves afectada por esto. Y segundo, te ves inmediatamente alejada del miedo al cultivar tu propia interioridad y la de tu familia en resguardo, retomando una buena lectura, cocinando en familia, repartiéndose las tareas del hogar y cometiendo pequeños atentados de felicidad. Es decir, una rica cena, un buen baile, una música fuerte de vez en cuando que nos mueva a todos, porque otra de las cosas que sabemos en terapia es que el movimiento es esencial para la recuperación de la salud integral. Tenemos que mover. Esas son recomendaciones prácticas. Yo de vez en cuando, para estar un poco informado y para ver cómo se está desarrollando esto, he visto prolongadamente televisión y tengo muy claro, que los medios de comunicación actualmente son propagadores de miedo y desestabilizadores de las emociones de una persona que por distintos modos, ¿no? Es sujeto a ellos, se ve influenciado. Solo quien ha conocido la luz puede... Espera, déjame mirarlo. Solo quien ha conocido la luz puede añorarla. Buena frase. Buena frase. Sincrónicamente, tú puedes sintonizarla. Y aquí yo estoy a lo mejor a contrapelo de muchas de las posturas teóricas que te dicen que tú tienes que hacer un esfuerzo sobrehumano para. La verdad que no hay que hacer ningún esfuerzo sobrehumano. Si hemos construido con tanto ahínco una funcionalidad del aquí y del ahora, mi pregunta siempre ha sido, ¿qué te impide entonces
hacer un cambio radical aquí y ahora? La respuesta es nada, excepto tu creencia. Y entonces, a través de los medios que manejamos, si somos terapeutas, tenemos biodescodificación, tenemos numerología, tenemos constelaciones familiares, tenemos Reiki, tenemos tapping, tenemos Matrix Reimprinting, tenemos tantas herramientas que son funcionales al cambio. A través de estas herramientas vamos despertando conciencia de cambio, no resistencia, porque cuando perseguimos la emoción en el cuerpo, no estamos invadiendo, sino que estamos creando flujos energéticos que se recuperan, que son parte de nuestro cuerpo. Yo les comentaba 72.000 puntos de conexión que una buena parte de ellos, al menos 100 y tanto, ya están fotografiados en el cuerpo, se conoce de su existencia y esos puntos que se lograron fotografiar de una manera especial, ¿cierto? Muy particular, a través de una película fotográfica, esos puntos, esos 113 o 120 puntos, ya no recuerdo, son idénticos y exactos en la ubicación de los puntos de la acupuntura. Por lo tanto, cuando nosotros estamos activando nuestros centros energéticos, estamos haciéndolo fluir, y cuando fluye, la emoción fluye con ellos. Nada se pierde, todo se transforma. Somos seres de luz viviendo esta vida humana. Teilhard de Chardin decía más claramente que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y no lo contrario. No somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual. Pero para eso hace falta, hace falta algo que no hay. No hay educación espiritual. Existe, nos desconectamos y nos invade el miedo. Efectivamente, Govinda, así es. Bueno, ¿para dónde iba? Iba citando a Teilhard de Chardin, ¿cierto? Que finalmente no somos una experiencia humana viviendo una experiencia espiritual, y que ahí la educación está muy al debe, porque nosotros podemos tener excelente educación y formación en ingeniería, en psicología, en física cuántica, en recuántica y en recontracuántica, pero del espíritu no conocemos nada o poco. Entonces, finalmente el desafío también es una educación de ti mismo. Ahora, ¿cómo nos educamos para mirar la luz que hay en nosotros? Bueno, volvamos a los poetas, volvamos a los místicos, volvamos a Teilhard de Chardin, volvamos a Anthony de Melo, la oración de la rana, volvamos a los estudios de Masaru Emoto, que solamente con ver los comportamientos de los cristales de agua afectados por las influencias nuestras, por las intenciones, por los pensamientos, por la palabra, es decir, todas estas evidencias están para decirte que eres algo más que habita adentro de cada uno de nosotros. ¿Dónde está esa fuerza? No le pertenece a la religión de turno, porque la religión también la desconoce. No le pertenece a las filosofías, porque las filosofías también la desconocen. Les pertenece a los místicos, como Giordano Bruno,
que fue capaz de visualizar a todo un universo ordenado que salía de la estructura de la religiosidad del minuto dominante y que termina siendo quemado, asesinado por sus ideas. Hoy día tenemos esa capacidad. Mira, hay un texto maravilloso que cita Facundo Cabral de un poema del viejo Whitman, y le damos tanta importancia a este miedo. Sí, pues claro, que le damos demasiada importancia. El texto dice: te canto, te celebro, te canto, me canto, me celebro, me canto, porque cada átomo que te pertenece, me pertenece, porque cada átomo que me pertenece, te pertenece, porque somos sencillamente lo mismo. Entonces, deja de tomar miedo, apaga los medios de influencia negativos y reconéctate a los medios de influencias positivas. Siembra la tierra, cultiva. Lo he estado diciendo, todos hemos venido preparados para ser seres espirituales. Es que no es que estemos preparados, lo somos. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Lo que ocurre es que nuestras creencias, que son afines al sistema, nuestras creencias nos han hecho creer que el espíritu es vaporoso, gasparínico, ¿cierto? Y que no tiene nada que ver con nosotros, o con la influencia o el trabajo que podemos ejercer espiritualmente en nuestras comunidades. Luego, mira la luz de las comunidades primigenias que están vinculadas a la tierra, que no la explotan, que son cariñosos con ella, que la cuidan. Lee la carta del jefe Seattle al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando le dice: no entiendo cuando me propones venderte la tierra. La tierra no se vende, no nos pertenece. Tierra. Pero los títulos de dominio los ha creado y los ha criado una creencia, un tipo de creencia que es la que ha terminado por dominar al sistema general y como consecuencia nos ha ocasionado una larga e interesante visita de pacientes a nuestras consultas. Porque el miedo te enferma, porque la desconexión con el otro te enferma, porque la amargura de creer que lo único que tienes que tener y que prodigarte es dinero y buen pasar económico y una casa enrejada por todos lados, ¿es lo único? No, no es lo único. Existe mucho más que eso. Exacto. A trabajar con las creencias individuales, sí, claro que sí, reconociéndolas y aceptándolas. Una gran parte del cambio tiene que ver con la aceptación. ¿Sí? Saber que está ahí, bien, pero luego desarmarlas, ¿no? Juliana, no, gracias a ti, Juliana. Y gracias a todos quienes han compartido con nosotros 2157. No sé si hay alguna otra pregunta o algún comentario. Bienvenido sea, Yovinda. Muchas gracias. Un abrazo, Yovinda, también para ti. Eso. Maravilloso escucharte.
Llegue, un abrazo grande para ti, por supuesto. Pues. La primera vez que tuvimos una conversación con Achén fue precisamente con Giglia en el programa que realizaba en vivo también, que realiza todavía, ¿no? Sí. Así que muchas gracias a nuestra amiga Giglia. ¿Es urgente educar en las emociones? Sí, claro. Sí, es urgente educarla. De esa educación, de esa comprensión de las emociones, depende el bienestar de, por ejemplo, nuestros hijos en el futuro. Mira qué interesante a propósito de las emociones, y termino con esto, para no abusar de vuestro tiempo. Las emociones son una forma de experienciar el mundo que está fuera de nosotros. El cuerpo, a través de los 5 sentidos, le ofrece al cerebro, ¿cierto?, una propuesta, una información eléctrica, bioeléctrica, que el cerebro toma, que el cerebro reinterpreta, ¿sí? Porque esto es muy interesante verlo de esta forma. El cerebro reinterpreta la realidad y la devuelve al cuerpo a través del torrente sanguíneo, convertida en información bioquímica. Las emociones son ese tipo de información. Conocerla, saber cómo nos afectan y saber cómo amansarlas, ¿sí? Saber cómo acariciarlas, cómo reconocerlas y no reprimirlas. Porque ahí también ha ocurrido un fenómeno que se llama de suplencia emocional, y que muchos de nuestros pacientes te están contando la terrible historia de su vida con una sonrisa en los labios, porque alguien en alguna parte de su historia les prohibió llorar. Les prohibió llorar. Algunos les prohibieron reír. Algunos le golpeaban la mesa y con una mirada amenazante les impidieron hablar. Mira todo lo que se ha hecho con algo tan sano como son las emociones. Entonces, como dice Ricardo Vicens, que es un hombre maravilloso, hay que recuperar la expresión genuina, dejando que el otro se manifieste. Mamá golpeaba la mesa cuando éramos pequeños. Claro, claro que sí. Tú un día me dijiste, no hay lágrimas de risa en una pena oculta. Así es. Por lo tanto, es muy importante que vayamos recuperando esto que hoy día es una bendita oportunidad de recibirnos y de investigar. Estos son apenas pequeñas pinceladas a las cuales cada uno de nosotros, asistentes a esta sesión, podemos y tenemos que revisar cuidadosamente y buscar una forma de implementarlas en nuestra